A diario, se escuchan noticias sobre el crecimiento, ingresos, firma de tratados de libre comercio, mayores exportaciones e inversión extranjera, así como otros aspectos positivos sobre la tasa de crecimiento económico de Costa Rica. Pero sufrimos de una gestión ambiental, una sociedad y un sistema político en serios problemas, un estilo de desarrollo y democracia costarricense que no logran avances firmes en el desarrollo humano de la población. Al menos, eso dictamina el último informe del Estado de la Nación. Básicamente el país, es decir, Costa Rica, asumió como pautas del desarrollo muchos de los principios de lo que fue el consenso de Washington. En ese sentido, tener disciplina fiscal, tener buenos indicadores de corte macroeconómico, invertir, digamos, en infraestructura. Y bueno, la parte, lo que tenía que ver con el desarrollo humano se veía como un aspecto complementario, particularmente en lo que era la cuestión de crear cuadros de capital humano para desempeñarse en el ámbito del mercado propiamente. La percepción no solo a nivel local, pues Costa Rica quedó en el puesto 62, entre 187 países en el Índice de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este índice es una alternativa a las mediciones convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de ingresos y la tasa de crecimiento económico. Dicha lista sugiere la construcción de las capacidades más básicas para el desarrollo humano, como llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Que la perspectiva de la ética debe ser incorporada al desarrollo a través de la potenciación de las libertades del ser humano y asegurar las diversas dimensiones de la vida del ser humano, propiamente tener la posibilidad de tener un disfrute en materia educativa, en materia de salud, tener un disfrute de derechos y asimismo también de otra manera tener un disfrute en términos, digamos, de un entorno que le sea beneficioso para alcanzar las metas que se está proponiendo. Con un gasto público en salud del 7.4% del Producto Interno Bruto en el último año, con una inversión en educación del 6.3% del PIB, con esperanza de vida al nacer de poco más de 79 años. ¿Por qué el estilo de desarrollo costarricense no está generando mejoras sustanciales en el desarrollo humano? El aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza, aunado a una distribución desigual de las oportunidades y la falta de prioridad ambiental en la gestión del desarrollo, son las circunstancias que nos hacen poner esta semana sobre la mesa la relación entre la ética y el desarrollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa, aquí por su canal universitario, como todas las semanas, llevándole temas de actualidad nacional e internacional. El tema para hoy es la ética para el desarrollo, y qué mejor manera de conversarlo, de analizarlo, que con uno de sus padres. Nos acompaña hoy, nos honra con su presencia, el doctor Bernardo Klinsberg. Él es argentino, asesor principal del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, pionero en la ética del desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. Padre de una nueva disciplina, la gerencia social, y él está por estos días en Costa Rica porque le fue conferido un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos nuevamente que esté con nosotros aquí en Sobre la Mesa, don Bernardo. Bien, vamos a empezar nuestra entrevista mencionando que al desarrollo se le han puesto muchos apellidos. Se habla de desarrollo sostenible, de desarrollo humano, de desarrollo verde. ¿Qué es el desarrollo con ética que usted y Amartya Sen plantearon? ¿Y cómo se diferencia de otras concepciones de desarrollo? Es un gusto estar en el canal de una universidad que hace tanto por el país y de tanta calidad académica. El desarrollo se asocia con frecuencia con crecimiento del Producto Bruto. La gente dice, creció el Producto Bruto, desarrollo, es un error garrafal. Puede crecer el Producto Bruto, por ejemplo, durante la dictadura militar de Pinochet creció el Producto Bruto. Hubo desarrollo supuestamente. La pobreza se duplicó del 20 al 40%, además de que hubo 3.000 desaparecidos y desaparecieron todas las libertades públicas. ¿Eso es desarrollo? No, fue un desarrollo por unos poquitos. Un desarrollo real es un desarrollo para todos. Yo lo llamo en mis 56 libros desarrollo inclusivo.
Y el único desarrollo ético es el desarrollo que es para todos. Porque si el desarrollo es para unos pocos, por ejemplo, Arabia Saudita tiene altas tasas de desarrollo porque es el principal país productor de petróleo del planeta. En Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar. Y en Arabia Saudita, en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas, figura muy por debajo de la tabla, los niveles de pobreza son muy altos y los niveles de discriminación son altísimos. Costa Rica tiene un Producto Bruto muchísimo menor que el de Arabia Saudita. No tiene petróleo y casi no tiene ninguna materia prima estratégica. Y sin embargo, Costa Rica ha tenido siempre un excelente lugar en las tablas de desarrollo humano, porque en Costa Rica ha habido una preocupación histórica, desde Pepe Figueres, cuando disuelve las Fuerzas Armadas en 1948, ha habido una preocupación histórica por la gente, porque el desarrollo sea inclusivo. ¿Significa entonces que los gobiernos deben separarse, dejar de ver los indicadores macroeconómicos y poner más atención a los indicadores microeconómicos? ¿Es contrario a la ética la búsqueda de indicadores macroeconómicos saludables? No, los gobiernos deben pasar de un solo indicador macroeconómico, que es el Producto Bruto o el Producto Bruto per cápita, a una batería de indicadores económicos. Hay verdadero desarrollo si hay equidad. Si el crecimiento de la economía es para todos, si hay trabajo. El trabajo para mí es el indicador ético más importante de todo. Si una economía no produce trabajo y trabajo decente, como lo pide la OIT, si hay armonía con la naturaleza, si hay posibilidad de desarrollo cultural. A mí me dio el doctorado honoris causa, ¿no? Y estuvo la Camerata Vivaldi, Camerata de la Universidad. Eso es desarrollo. Un montón de jóvenes totalmente talentosos de Costa Rica tocando con toda el alma y deleitándonos a todos con buena música. Acceso a la música, acceso a la literatura, acceso al conjunto de los bienes que le dan sentido a la vida. Eso yo lo llamo desarrollo ético. Se mide, tenemos una cantidad de indicadores y es cada vez más popular en el planeta. Entendemos que el desarrollo no se puede medir solo por el Producto Bruto per cápita, hay que medirlo por todos esos indicadores. Y a los gobiernos la sugerencia es reemplacen la visión economicista del desarrollo por una visión integral del desarrollo, en donde el centro es que la gente tenga un trabajo decente. Doctor, ¿por qué hay grupos que se están quedando fuera de la distribución de la riqueza? ¿Está el modelo haciendo lo suficiente para revertir esto? ¿Y qué experiencias positivas nos podría contar usted en la región latinoamericana para recuperar el terreno perdido en esa área? Hay varias Américas Latinas hoy. Antes había una sola, en la década de los 80, de los 90, con muy pocas excepciones. Costa Rica siempre fue una excepción. Crecía la pobreza y crecía la desigualdad. Las políticas neoliberales ortodoxas son simplemente, no es un tema ideológico, político, son mala economía. Donde se aplica en Argentina, mi país, en los años 90, Menem casi destruyó el país, las dictaduras militares que aplicaron políticas económicas ortodoxas, ahora en Europa las políticas de austeridad están destruyendo las economías. Se necesita un modelo económico diferente, un modelo económico inclusivo. Hoy hay varias Américas Latinas. La América del Sur está aplicando modelos económicos inclusivos por distintos caminos y está derrotando la pobreza y la desigualdad. Lula sacó a 40 millones de personas de la pobreza y las convirtió en clase media. Durante el periodo de los Kirchner en la Argentina, la tasa de pobreza se redujo a una tercera parte de lo que era en el periodo de Menem, y las tasas de ocupación son altísimas. En el Uruguay la pobreza se redujo durante Mujica y Tabaré Vázquez a una tercera parte, bajó el 13% actualmente del Uruguay. O sea, todas esas economías, por distintos caminos históricos, han apostado por la gente, invierten muchísimo en educación y salud, apoyan la pequeña y mediana empresa, apoyan la industria nacional, tienen políticas soberanas, se están integrando cada vez más para juntos, desde el UNASUR y de los mecanismos de integración regional, de dar la pelea económica en el mundo. En cambio, desgraciadamente, en otros países de América Latina, como México, por ejemplo, el nuevo presidente ha dicho que hay 50% de pobres en México, la mitad de toda la población de México. Es una gran potencia económica, pero las desigualdades son altísimas. Y ni que hablar de la desigualdad en Guatemala, por ejemplo, el país con más población de Centroamérica. Es uno de los países más desiguales de todo el planeta Tierra,
un pequeño grupito tiene concentradas totalmente las riquezas. Y la gran mayoría de la población indígena de Guatemala no terminó la escuela primaria porque no invierten en los indígenas. Hay un sesgo racial y un sesgo de discriminación muy importante en esas élites totalmente encerradas en sí mismas. Entonces hay distintas Américas Latinas. Una, que hoy es la mayoría, los pueblos han determinado cambios totales en el modelo y están avanzando por distintos caminos hacia modelos inclusivos, con errores en el camino, pero los datos están muy claros. El Banco Mundial termina de decir que los 3 países del mundo donde más ha crecido la clase media del mundo entero en la década del 2000 son Argentina, Brasil y Uruguay. El modelo ha permitido que crezcan las clases medias, mientras que en otros lugares de América Latina, Honduras, Guatemala, México, hay un largo camino para recorrer. Bien. En este contexto de crisis, muchas conquistas y derechos laborales, como por ejemplo la flexibilización laboral, el derecho a huelga, el salario mínimo, están siendo amenazados con su desaparición. ¿Considera usted que estas y otras medidas son necesarias para salir de la crisis, o más bien cree usted que la crisis es aprovechada, es una excusa para debilitar estos derechos sociales y laborales? En primer lugar, la crisis no llovió. En el 2008-2009 se cayó la economía de los Estados Unidos, precipitó la crisis de la que no se salió hasta ahora. La crisis fue causada por un modelo, el modelo neoliberal que aplicó Bush hasta sus últimas consecuencias. Desreguló totalmente la actividad del mercado parafinanciero, desató la especulación desenfrenada, la burbuja de los commodities, de los derivativos, la burbuja de las hipotecas, estalló todo el sistema. Greenspan, que fue uno de los ideólogos principales del modelo, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, el Congreso lo llamó a declarar cuando la crisis estaba en su apogeo y dijo: nos equivocamos, todo nuestro razonamiento no coincide con la realidad. O sea, el modelo es malo para el género humano. Causó la crisis. Cuanto más dosis del modelo se apliquen, que es lo que se está haciendo en Europa, la flexibilización, la destrucción de los sindicatos, el recorte del gasto público en general y del gasto social en particular, la contracción del Estado, es aplicar el modelo. Y los resultados son los mismos en la Argentina de los 90 que hoy en Grecia, en España o en Italia. Produce más crisis. O sea, en cuanto más se aplique ese modelo, peor va a ser para Europa. Lo que viene sucediendo hace 5 o 6 años. El modelo hoy está amarrado. No es que los países lo aplican soberanamente. Grecia perdió toda soberanía. Hay una organización que se llama la Troika, que es el Fondo Monetario, la Unión Europea y la Comunidad Europea, que le presta plata a Grecia para autopagarse, ¿no? Puede pagar a los grandes bancos muy vinculados a esas organizaciones, con la condición de que apliquen el modelo. Entonces el modelo sirve para que cobren los grandes acreedores intereses usurarios. Pero a los pueblos los destruye el mercado interno, la capacidad de consumo. Grecia tiene hoy una tasa de suicidio récord en el planeta. Los suicidios han subido un 40% en los últimos 6 meses. El modelo, y eso es indicadores Klicksberg, a mí me preocupan mucho los indicadores humanos en todo esto. El modelo crea desesperación total. Hoy en Italia la tasa de suicidios ha subido en un 15%. En España la tasa de suicidios se ha duplicado. Y estamos hablando, y en Grecia la mayor, y estamos hablando de suicidio de gente de clase media, que eran pequeños comerciantes y pequeños industriales, y que se quedaron sin nada por el modelo, y no hay nadie que los ayude, porque es sin misericordia el modelo, y en la desesperación finalmente su personalidad se desorganiza totalmente. Es un modelo que causa destrucción. Hay un estudio reciente de una cantidad de universidades de Estados Unidos. Cada vez que sube un punto la tasa de desocupación, sube un punto la tasa de ataques cardíacos en la población, ¿no? Y en Europa, hace 5 años, desde que les prestan plata, la tasa de desocupación sube cada rato. Hoy es el 27% en España, ¿no? Y es más del 20% en casi toda Europa. Bien, tenemos que hacer una pausa aquí en Sobre la Mesa y ya regresamos.
continuamos en Sobre la Mesa, hablando sobre la ética para el desarrollo con don Bernardo Kliesberg desde Argentina. Nos acompaña hoy aquí en nuestro programa. Estábamos comentando que la última publicación que se ha hecho de su famoso libro Primero la Gente se hizo ya en mandarín, ¿verdad, don Bernardo? Así que muchas felicidades por ese libro que tanto ha sonado en todo el mundo y que ahora también suena en China. Continuamos hablando sobre Costa Rica. Tenemos un país que no logra bajar la pobreza del 20% desde hace ya bastante rato, y en donde el 20% más rico de la población acumula la mitad de los ingresos de todas las familias costarricenses. A la vez tenemos exportaciones con resultados muy positivos y también tenemos un Estado cuyo financiamiento se realiza principalmente con deuda, que presenta pésimas calificaciones en materia de calidad de infraestructura y déficit en la prestación de servicios públicos. ¿Cuál es la ruta de salida de esta situación y quiénes deberían sentirse interpelados? En Costa Rica hay que ubicarlo en una perspectiva histórica. Mientras toda América Latina se iba en los años 70 y 80 tras las dictaduras militares horrorosas. Recordemos que en la Argentina se asesinaron 30.000 jóvenes como tú, simplemente por ser jóvenes y poder llegar a ser... mis libros, como los libros de Freud y las matemáticas modernas, fueron prohibidas, ¿no? En una América Latina de ese tipo, y que se convirtió en el continente más desigual de todo el planeta, Costa Rica ha tenido promedios mucho mejores que los de América Latina. Sus promedios siguen siendo comparados con los de México, por ejemplo, y otros países de América Latina, siguen siendo promedios que están que colocan a Costa Rica en la media, digamos. Pero eso desde ya no es lo deseable para el país. 20% de pobreza estancada es un desafío que Costa Rica tiene que enfrentar. Y todos los otros indicadores que has señalado, junto al hecho de que Costa Rica tiene la mayor esperanza de vida de América Latina, tiene la menor tasa de mortalidad infantil, y en ese campo sí ha hecho progresos en los últimos años. Yo soy asesor de la Organización Mundial de la Salud y ha hecho progresos significativos en los últimos años, lo mismo que en mortalidad materna. O sea, Costa Rica tiene todo el potencial como una sociedad con gran presencia de pequeñas clases medias, con una tradición democrática casi única en América Latina por la disolución de las Fuerzas Armadas, con capacidad de concertación que la ha mostrado históricamente, mantener una inversión muy alta en educación. Eso es otro punto a favor. La inversión en educación ha seguido subiendo. Tiene todas las posibilidades para enfrentar estos desafíos, pero tiene que haber ideas renovadoras. La política pública es la responsable principal de llevar adelante ideas renovadoras. Y hoy hay que exigir a las empresas privadas responsabilidad social. Ese es mi último libro, se llama Ética para Empresarios, lo estamos presentando estos días a nivel en Costa Rica. Hay que exigir responsabilidad social a las empresas privadas, lo que significa muchas cosas muy concretas, bastante distintas de lo que hacen muchas empresas privadas. ¿Por qué? La responsabilidad social para Kliesberg son 5 parámetros muy concretos, no es un discurso tropical, sino que son 5 cosas muy concretas. Primero, tratar bien a los empleados, pero eso involucra no solo pagarle buenos sueldos, sino no discriminar a las mujeres, es un punto central, y mantener el equilibrio familia-trabajo, que es un punto central. No hostilizarlas cuando van a ser madres, sino al contrario, protegerlas. Segundo, cuidar a los consumidores, productos de buena calidad, precios razonables y productos saludables. Hoy está lleno de productos que envenenan a los usuarios con grasas ultrasaturadas. Toda la industria del fast food está montada sobre grasas ultrasaturadas, que están produciendo una epidemia mundial de obesidad infantil. Tercero, cuidar el medio ambiente. Cuarto, las empresas tienen que ser transparentes después de lo de Wall Street y de las quiebras gigantescas. Y quinto, la empresa tiene que ser un aliado de las políticas sociales en los grandes temas, educación, salud, hacer lo que yo llamo una inversión social sostenida. Eso no tiene que ser caridad, no tiene que ser políticas orgánicas de la empresa. La empresa privada tiene que saber que en el siglo XXI, así como tiene derecho a producir ganancias, tiene la obligación, por la importancia que tiene la empresa privada en la economía,
de ser un ejemplo de ética, de decencia y de contribución al país. Estamos muy lejos de eso en América Latina y en Costa Rica. Entonces se necesitan políticas públicas renovadoras y se necesita una empresa privada renovada. Bien, doctor Kliesberg, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Sobre la Mesa para el canal universitario y para el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. De verdad, es un honor haberlo tenido con nosotros y esperamos que esta sea la primera de muchas oportunidades en las que nos acompaña aquí en nuestro programa. Ya volvemos con el análisis aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy quisimos colocar sobre la mesa la discusión sobre ética y desarrollo. Normalmente es un binomio al cual, como parte de las distintas discusiones académicas, políticas, empresariales, no tiende, estas dos palabras normalmente no tienden a estar muy juntas, pero bueno, el día de hoy hemos querido colocar la discusión. Para continuar en el análisis, invitamos a dos profesores universitarios. En primera instancia paso a presentar a don Henry Mora, quien es catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Y también al máster Víctor Garro, quien es director del posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen. Y bueno, yo quisiera tener una primera reacción de parte de ustedes sobre, un poquito más aterrizada, ya dándole algún matiz, alguna perspectiva a las palabras de don Bernardo Kliesberg. Entonces, don Víctor, me gustaría conocer sus primeras reacciones. Bien, buenas noches y gracias por haberme invitado a esta actividad. Yo no me voy a referir tanto al discurso teórico que hay implícito en esta entrevista que se le hace al maestro. Sin embargo, sí debemos señalar que es importante la reflexión que él hace sobre la necesidad de incorporar un punto de vista humanista en el quehacer del desarrollo económico, ya que al fin y al cabo la actividad económica debe estar al servicio del ser humano, de la transformación de la sociedad y un mejoramiento continuo en el bienestar de los pueblos. De la entrevista se desprende que parece existir algún distanciamiento entre lo que ha sido la economía, el desarrollo y esta aspiración que usted plantea. Claro, pero tal vez en ese sentido me parece que él marca un hilo que es importante que podamos analizar. Hay que considerar que al fin y al cabo el desarrollo económico, si bien es cierto, está condicionado por la política pública, es hecho al fin y al cabo por la interacción de una gran cantidad de pequeñas empresas, grandes empresas que participan en el mercado local y en los mercados globales. Entonces, lo cierto del caso es que mucha de la orientación de ese esfuerzo no está orientado hacia aspectos éticos, ni al respeto al medio ambiente, ni a aspectos de necesariamente la transparencia. O sea, sino que efectivamente ahí tenemos un problema. Sino que efectivamente esas empresas existen porque tienen fines de lucro y están orientadas a dar cierto margen de rentabilidad a los negocios de los empresarios. Y la lógica que siguen es básicamente esta. Eso no quiere decir que haya algunos esfuerzos en algunas empresas que se orienten hacia criterios éticos, pero muchas veces lo que tenemos es un discurso de un explotador de petróleo diciendo que están trabajando en las energías renovables, pero de pronto lo que vemos es que siguen con los procesos tradicionales de refinería. Sí, yo espero que en la mesa hoy hablemos de empresarios, del Estado, sociedad civil y demás. Quería conocer su reacción, don Henry. Buenas noches. Bueno, me complace mucho que la Universidad de Costa Rica le haya concedido este doctorado honoris causa al doctor Bernardo Kliesberg, que es un latinoamericano que ha hecho importantes aportes a la teoría y a la política social en áreas muy específicas que ha venido trabajando desde hace ya bastantes años, ubicándose en este marco general que él llama en la entrevista Ética del Desarrollo. En este libro que se citó en la entrevista, Primero la gente, de Amartya Sen y Bernardo Kliesberg, se define que la ética del desarrollo tiene como objetivo
recuperar la relación perdida entre ética y economía y superar la decisión entre ambas prevalente en el pensamiento convencional que ha tenido profundos impactos regresivos en el diseño de políticas. No comparto plenamente este punto de vista. En realidad no es tan cierto que la economía y la ética se hayan disociado durante estos últimos 100 años. Lo que ha ocurrido es que un determinado tipo de ética es la que ha cooptado la economía tradicional, neoclásica o neoliberal. ¿Cuál ética? Bueno, la ética funcional del mercado. La ética que hace prevalecer los derechos de propiedad, que hace prevalecer el respeto de los contratos, la honorabilidad de las partes en los contratos y más recientemente la eficiencia abstracta, la competitividad, que son valores que ciertamente están completamente incrustados en la forma económica o economicista de pensar, como bien decía don Bernardo. ¿Qué ética es la que se ha expulsado? La ética del bien común. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una expulsión de cierta ética, pero no de toda la ética, porque hay valores éticos completamente entronizados, pero no son ética para la vida, son ética para el mercado. Y de ahí se deriva efectivamente buena parte de la problemática que él mismo señala en la entrevista, de por qué este economicismo del que él hablaba tiene estas consecuencias funestas para lo que importa, ¿verdad? Para la vida real de la gente de carne y hueso. Y de ahí que él se haya preocupado tanto por estos problemas de corregir o enmendar o redirigir las políticas sociales, las políticas públicas en general, para orientarlas desde una perspectiva efectivamente más humana. ¿Y a qué se debe esta bifurcación o esta división de las éticas en la ética de mercado y la ética del bien común? Digo, a la vuelta del camino, ¿qué procesos han incidido para que se entronice una y otra, por el contrario, se mantenga o tenga un papel más pasivo? Bien, ahí un poco como lo iba mencionando al inicio, hay que recordar que mucho de la lógica que hemos seguido en las escuelas de negocios, a pesar del discurso que en parte se retoma a partir de Zen, es de que haya cierto grado de responsabilidad. Sin embargo, los mercados de capital, los mercados responden a cierta lógica, al tratar de obtener la tasa máxima de rendimiento, y muchas veces no se contemplan esos aspectos relacionados con ese concepto de desarrollo integral. Al fin y al cabo, la actividad económica se realiza por medio de las empresas, y entonces ahí es donde cabe la reflexión de cómo las políticas regulatorias o las políticas públicas pueden de alguna manera generar algún tipo de solución a estas fallas de mercado. Entonces, hemos estado en los últimos tal vez 30, 40 años bajo un dominio de un enfoque de la economía que alguna gente denomina ortodoxo y que procura, a través de los programas de ajuste estructural que se mencionaba en la América Latina en los años 80, o que hoy asistimos en Europa frente a las medidas a una receta similar de la Troika, exactamente con esos efectos, pero que esa misma visión se plantea a la hora de hacerse los tratados de libre comercio y los tratados que tienen que ver con las políticas en las cuales se incorporan los países. Entonces, por ejemplo, piense que tenemos los gobiernos nacionales que diseñan política pública, pero muchos de esos gobiernos nacionales son relativamente débiles a la hora de negociar con grandes empresas. De hecho, ya nos adentramos en el terreno de las empresas, pero yo quería, antes de caer ahí, plantear un piso en esta discusión, y es que la semana pasada precisamente estábamos hablando sobre los diversos impactos que habían resultado como parte de este proceso de reforma del Estado en términos de fortaleza institucional. Yo les pregunto a ustedes, y quizás empiezo con ustedes, don Henry, como parte de este proceso que tuvo lugar fundamentalmente en la década de los 80s y 90s de achicamiento del Estado y demás, ¿podríamos decir que el Estado pierde, por decirlo así, músculo en la protección de una economía orientada al bien común y más bien deja espacio para que esta otra economía que el doctor Klicksberg denomina mala economía tenga lugar, no solo en Costa Rica, en América Latina? Sí, sin duda. En ninguna parte del mundo los mercados se autorregulan, en ninguna parte del mundo.
Siempre se requiere esta complementariedad entre los mercados y la política pública, y hoy también diríamos la irrupción de la sociedad civil, como por ejemplo lo estamos viendo recientemente en Costa Rica con actores y acciones muy importantes. Claro, achicamiento del Estado, eso es muy relativo, ¿verdad? Lo que hubo fue en los 80s una redirección de las funciones del Estado, de funciones sociales, de funciones interventoras en el campo social, por ejemplo, a otro tipo de intervención. Por ejemplo, en Costa Rica es muy claro cómo se achica completamente un Ministerio de Economía, un Ministerio de Planificación. No se logró conformar nunca el famoso Ministerio de Bienestar Social, que ahora funciona ad hoc en este gobierno, y creció de una manera impresionante, por ejemplo, el staff del Ministerio de Comercio Exterior. En otros países, además de eso, crecieron enormemente los gastos militares, particularmente en América del Sur y en el resto de Centroamérica. Entonces, más que un achicamiento del Estado, hubo una redirección de las funciones del Estado desde funciones económicas y sociales determinadas hacia otras, más vinculadas a la nueva estrategia de crecimiento que se impulsa en los 80s. En el año 86-87, cuando aquí se inauguran los programas de reforma del Estado, es curioso, porque se promete cerrar una serie de instituciones, y al final lo único que se cerró fue el Ministerio de Reforma del Estado. Entonces, es muy paradójico, sí. ¿Verdad? Y tiene que ver con toda esta contradicción que lo vemos muy claramente en América Latina, pero en Costa Rica también. Más que un achicamiento del Estado, sí hay una pérdida de las funciones económicas y sociales del Estado que tienen que ver con la intervención que permita corregir, redireccionar, complementar el accionar del mercado, que no puede autorregularse de ninguna manera. Sí, don Víctor, ¿usted opina en la misma línea? Sí, nada más quería citar, por ejemplo, el caso de la educación. La educación pública es lo que contribuye en gran parte al surgimiento de una democracia fuerte y sostenida en el caso costarricense. Sin embargo, a partir de cierta época venimos asistiendo cada vez a un mayor incremento de la participación de la educación privada, y la pregunta es si son exactamente los mismos valores, las mismas calidades, y cuál es el efecto. Entonces uno podría preguntarse si efectivamente vamos a seguir manteniendo el mismo nivel de democracia cuando yo concurso para ir a cierta escuela privada con ciertos accesos, con cierta posibilidad de generar mejores mecanismos para incorporarme al mercado laboral, frente a los que reciben la educación pública o asisten a la educación pública en las zonas urbanos marginales o en las zonas periféricas, en las escuelas donde solamente tenemos un maestro. Pero también me parece todavía más grave cuando, por ejemplo, mantenemos algunas instituciones a las cuales se les han ido quitando o desmantelando acciones, como lo que nos pasa con el CNP, y dejando desprotegidos a sectores menos favorecidos de la población. Dicen que cuando uno quiere conocer las prioridades de un gobierno, pues tiene que fijarse en el presupuesto, tiene que fijarse a dónde se está dirigiendo el dinero, y aquí es donde me gustaría que ustedes le dieran perspectiva de realidad aplicada perspectiva aplicada a la realidad costarricense al discurso de Klicksberg. Porque uno encuentra, por ejemplo, un Ministerio de Hacienda o una situación fiscal país bastante complicada, en donde, de hecho, revisando el último presupuesto aprobado, tenemos que entre el pago por servicio de la deuda, la educación y los regímenes de pensiones se va el 70% de ese presupuesto, y quedan 30% para destinarlo a otros temas. Entonces, conociendo estas restricciones, ¿qué se puede decir, qué tan real, qué tan posible es, digamos, atender estas indicaciones, me atrevo a llamarle idealismo y propuesta ética que plantea don Bernardo? La propuesta ética me parece que es válida, independientemente que se puedan considerar diferentes aspectos, pero yo creo que la lectura que usted hace debería replantearse en términos de cuál es la realidad costarricense que nosotros tenemos. Tenemos un cierto desempleo y nos dicen que la tasa de desempleo andará rondando el 9-10%, pero si yo me voy a Aguirre o me voy a Garavito, esa tasa de desempleo es totalmente diferente. Asistimos a un crecimiento económico importante que no reduce la pobreza. Entonces hablamos de que hay un 20% de gente pobre en Costa Rica, pero cuando vamos a ciertas regiones como la región Brunca, la región Huetar Norte, y quitamos a
a San Carlos, a la región Guadalajara Norte, tenemos una realidad totalmente diferente. Entonces, ese desarrollo no solamente no ha sido inclusivo, sino que más bien tiende a expulsar a alguna población a condiciones todavía mucho más precarias, con un Estado que alguna gente decía Estado de interventor, relativamente más débil. Y entonces tal vez ahí quería contestarle parte de la pregunta, y es que tenemos, por ejemplo, el surgimiento de un Estado supuestamente más regulador. Entonces, cuando nosotros vemos las diferentes rectorías en los ministerios y analizamos dentro de esos ministerios las oficinas encargadas de realizar la rectoría, nos damos cuenta que sus presupuestos son relativamente pequeños. Entonces tenemos no solamente reducción en el presupuesto global de los ministerios, sino que les tenemos una serie de funciones que prácticamente son imposibles de poder cumplir. Don Henry, pronto tenemos que ir a una pausa, pero no quiero irme antes de que usted se refiera a este asunto. Sí, los economistas tienen un dicho que no me gusta mucho, pero tiene a un grano de verdad, y es que dicen que sin cacao no hay chocolate. Bueno, en realidad la economía es última instancia, la economía no es primera instancia. Cuando preguntamos, por ejemplo, por la relación entre lo económico y el desarrollo humano, ¿qué es más cierto? ¿Decir que sin economía no hay desarrollo humano o decir que sin desarrollo humano no hay una buena economía? Yo creo que es más cierto lo segundo. Es decir, no podemos sencillamente, como un ministro de Hacienda podría decir, bueno, es que si no me dan los recursos, ¿cómo podemos, y si la economía no crece lo suficiente, cómo podemos pretender que haya un desarrollo humano? Bueno, yo creo que en realidad hay que partir del razonamiento inverso. Sin desarrollo humano no puede haber un crecimiento económico robusto que además corrija, desde luego, todos estos problemas de desigualdad, de inequidad y de grandes diferencias regionales, ¿verdad? Que existen en el Hablemos país. de estas diferencias al regresar de la pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Al desarrollo se le han puesto varios apellidos, hablamos de desarrollo económico, de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo verde, desarrollo sostenible, y hoy colocamos sobre la mesa la discusión del desarrollo, o más bien del desarrollo con ética, o la ética del desarrollo. Estamos conversando con Henry Mora y con don Víctor Garro, ambos profesores de universidades de este país. Yo quería preguntarles por el tema de la pobreza, clase media, que fue uno de los elementos que el doctor Klicksberg colocó o señaló, digamos, con mucho énfasis en relación con esa excepcionalidad con la cual se ha caracterizado al país. ¿Cuáles son sus impresiones en relación con las políticas en este momento que se desarrollan a ver, no solo las políticas, sino también la fortaleza institucional para asegurar este colchón al cual se le ha llamado clase media en la sociedad costarricense? Don Víctor. Sí, bien, acá hay que recordar tal vez en el último segmento lo que Henry decía, en el sentido de que tenemos que orientar el desarrollo humano como el eje fundamental de la actividad económica. Y aquí tenemos que entender que lo que nosotros hacemos en la actividad productiva, en la actividad de innovar, de transformar, tiene que tener al ser humano como centro, y ahí también el hecho de que existan algunos criterios de equidad y de accionar. Y entonces, en el caso costarricense, ¿qué sería colocar al ciudadano en el centro? A ver, nosotros no podemos pretender ser un estado de desarrollo cuando tenemos que 1 de cada 5 personas sufre desesperanza, porque ¿qué es la pobreza? La pobreza es la carencia de la satisfacción de ciertos bienes básicos para tener una vida digna. ¿Y cuál es el efecto en términos de las frustraciones y la desesperanza de las personas? Al no poder laborar, al no poder surgir, al no poder mejorar sus condiciones día a día. Pero también, ojo, que la pobreza no solamente deberíamos verla desde esa perspectiva, sino también en el sentido de cómo participan las personas en el quehacer político, en el quehacer de la toma de decisiones y en la toma de decisiones sociales que tiene un país. Ese 20% de pobreza, ¿qué significa? ¿Y quiénes están ahí?
Y entonces nos damos cuenta que parte de la pobreza es crónica, donde familias tienen la abuela, la bisabuela, y viene todo un eje continuo de pobreza. Y de pronto, por ejemplo, vemos que el Estado sencillamente da medidas de carácter paliativo. Entonces tenemos, por ejemplo, casos de familias que han recibido bonos de limas o ayudas de limas, la abuela, la bisabuela, la nieta, la hija, pero no sale. Y entonces no vemos esta acción que permita trascender la condición de pobreza. Don Henry, ¿es el estancamiento en el cual se encuentra la pobreza es una falta a la ética desde un punto de vista del desarrollo? ¿O al desarrollo desde el punto de vista de la ética? Sí, sin duda, sin duda. Y muchos de los males, no solamente algo tan dramático como el tema de la pobreza, porque el tema de la pobreza en Costa Rica hemos llegado a tal punto de incapacidad y a tal punto de manipulación de conciencias que efectivamente la política ortodoxa de combate a la pobreza lo único que está logrando es reproducir a los pobres. ¿Por qué? Bueno, las políticas ortodoxas funcionaron en los años 60 y 70, sobre todo porque estaban orientadas fundamentalmente a redistribuir propiedad y, por ejemplo, a través de las cooperativas, por ejemplo, a través de la redistribución de tierras y, desde luego, porque hubo una irrupción importante de la educación media prácticamente en todo el país. Esos tres elementos fueron fundamentales y los tres elementos se agotaron en algún momento. Hay que reinventarlos otra vez. No podemos combatir la pobreza, para comenzar, con una definición tan pobre de lo que es pobreza. Digamos que la definición que se maneja acá es pobres son los que tienen un ingreso insuficiente para comprar una canasta básica o que no pueden comprar una canasta básica que define el INEC de bienes y servicios. Bueno, esa definición tan pobre ya me limita totalmente la visión de lo que yo puedo entender que es realmente superación de la pobreza, que tiene que ver más con un problema de maltrato, de violación a la dignidad humana, como efectivamente se decía, que a un problema de insuficiencia de ingresos. La otra discusión es la de la desigualdad, que de alguna manera se planteó al finalizar el bloque anterior. Es que no podríamos de alguna manera hacer un divorcio entre ambas. En general, es un producto del mismo modelo de evolución económica que hemos seguido. Pero ahí es donde nosotros deberíamos tal vez pensar que efectivamente hay fallos de mercado, pero hay fallos también en las políticas públicas y cómo se diseñan y qué es lo que nosotros queremos. Entonces también a veces puede estar presente ese efecto perverso de la política pública tal como se ha diseñado. Sí, a mí me gustaría saber cómo es que se formulan esas políticas públicas. Bueno, muchas responden a esquemas que se han probado en otros países o que se utilizan. Pero efectivamente la pregunta es, ¿por qué no funcionan o por qué sí funcionan? ¿O por qué es que damos ayudas a medias? Y entonces, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de recursos para el desarrollo de pymes, pero la pregunta es, efectivamente, ¿cuáles son los casos de éxito? Por ejemplo, un empresario nuestro fracasa y sencillamente ya queda fuera del sistema bancario. Ahora que introduce ese tema, de hecho, Klicksberg plantea como uno de los ejes centrales de su planteamiento, valga la redundancia, el tema del emprendedurismo. ¿Lo limitamos a pymes? ¿Quién más entra dentro de esta discusión, don Henry? Oh, sí, terrible, porque aquí en Costa Rica uno le pregunta a la gente del MEIC, ¿verdad? Las autoridades del MEIC, ¿qué entienden ustedes, por ejemplo, por economía social? Que es lo que podríamos aquí estar entendiendo como una economía alternativa. Y lo que te dicen es pymes o MIPYMES, solidarismo y cooperativas, fundamentalmente. Y en realidad ahí están obviando todo un mundo que el Estado mismo se está encargando de invisibilizar, que es lo que llamamos economía solidaria, donde entran también muchos esfuerzos, decenas, cientos que hay en el país que funcionan sin ningún apoyo estatal. Algunas veces funcionan solos, otras veces funcionan con apoyo de algunas ONGs nacionales o extranjeras, pero son cientos de, efectivamente, emprendimientos sociales, emprendimientos de economía social, de economía solidaria, que en buena medida están respondiendo a esa falta tanto del mercado como del Estado. ¿Por qué? Si sumamos la capacidad que tiene la empresa privada por un lado y la empresa pública por el otro de ofrecer empleo digno a la población de este país, nos damos cuenta de que casi el 40% de la fuerza de trabajo
no está quedando incluida en las posibilidades que la empresa privada y la empresa pública está brindando para crear empleo. Y la solución tiene que pasar por otro tipo de emprendimiento, por otro tipo de economía. Yo le llamo economía social y solidaria. Y que no se limita, aunque obviamente el cooperativismo es muy importante, pero no se limita al cooperativismo, al solidarismo y menos a las MIPYMES, ¿verdad? ¿Goza de buena salud este sector? Yo diría que basta... Cuando digo buena salud me refiero a acceso al crédito, recursos, capacitación. El hecho mismo de que no se logre visualizar, eso implica que ya las políticas públicas que tenemos vigentes no son adecuadas ni son necesariamente orientadas hacia fortalecer esas mismas iniciativas. Pero es interesante porque algunas veces hemos estado escuchando hablar de emprendedurismo social y se nos viene como una moda cuando eso tiene una honda tradición en nuestro pueblo. Entonces tenemos no solamente el cooperativismo que nace no por una acción de fomento del Estado, sino que nace porque hay una necesidad sentida en un grupo de productores que buscan una solución y que muchas veces se desarrollan, no necesariamente con el apoyo del sector público, sino por sí mismos. Pero también tenemos las asociaciones comunales que están dedicadas a la producción, los centros agrícolas cantonales, tenemos los pancomunales, pues las pequeñitas cajas de ahorro que se forman en las comunidades para poder financiarse. Y si uno, por ejemplo, asiste, qué sé yo, a esos programas de ferias verdes, que están apoyadas por la Iglesia Luterana o por otros grupos, nos damos cuenta que efectivamente es un sector dinámico que le permite a pequeñas comunidades como allá en Montezuma, en Acosta o en Toledo de Acosta, que pequeños productores vengan, ofrezcan sus productos y empiecen a dinamizar en los lugares donde ellos residen. Desde esa perspectiva de desarrollo, ¿cuál debe ser el sector de la economía al cual como país se le debería apostar? Lo pregunto porque he escuchado, más bien lo que quisiera como que me lo confirmen, lo que he escuchado es que de pronto este modelo orientado más a las grandes empresas, grandes sectores que generan, digamos, aportaciones importantes al PIB, no necesariamente se traduce en un desarrollo real de abajo hacia arriba en una sociedad, don Henry. Sí, sin duda, porque, por ejemplo, todo este esfuerzo que se ha hecho en Costa Rica de promover empresas de zonas francas, que ya representan como el 55% de las exportaciones, apenas pueden representar el 15% del empleo del sector exportador. Y si una empresa como Intel en algún momento ha llegado a representar el 20% de todas las exportaciones de este país, o el 5% del Producto Interno Bruto de este país, una sola empresa, y sin embargo, ¿qué representa en términos de empleo? Menos del 1%. Y la clave es el empleo. La clave es el empleo, ahí coincido con Klicksberg, ¿verdad? Lo mismo que cuando Amartya Sen dice en este libro conjunto que un indicador de racionalidad económica es, por ejemplo, la tasa de mortalidad. Es decir, porque centremos entonces en una racionalidad en torno a la vida y no en torno al mercado. Claro que tienen que existir los mercados, pero los mercados tienen que ser instrumentalizados en función de la vida. Las políticas públicas también. Y eso es lo que obviamente se hace al contrario en los sistemas nuestros, llámese capitalismo, neoliberalismo, economía mixta o como sea, se trabaja al contrario. Cuando la gente dice, estamos como estamos porque hay una crisis de valores, eso no es tan cierto, porque los valores del individualismo están aquí muy vivitos y coleando, pero esos son los valores que más bien sí nos tienen en este medio, en esta crisis. No es que faltan valores, es que hay valores que más bien nos están destruyendo y son los que tenemos que de alguna manera lograr. O sea, que hay una manifestación clarita de los valores. Sí, pero también con todo esto hablamos de políticas públicas y pensamos que es algo homogéneo y no es tan cierto, porque algunas están enfrentadas y algunas responden más bien hacia un esquema. Y básicamente lo que hemos hecho después de los programas de ajuste estructural es generar condiciones para que el empresariado se desarrolle. Pero la pregunta es, ¿cuál empresariado y qué estilo de empresariado estamos hablando? Y al respecto le pregunto, ¿qué posibilidades, qué factibilidad hay de instrumentalizar
el mercado en función de la discusión que estamos teniendo acá sobre la mesa? Bueno, piensa que si las grandes empresas nuestras responden a intereses foráneos, son empresas subsidiarias, difícilmente estamos pensando en hacer un grado de concertación Estado, sociedad civil, empresariado. Y uno de los problemas que también uno podría pensarse es las cámaras de los empresarios, ¿a quién representan? La pregunta es, ¿cuántas de esas cámaras que existen de empresariados representan al pequeño y mediano productor? O sea, me está planteando un escenario muy oscuro en relación con la factibilidad. No muy oscuro. Yo pienso que primero hay que ser muy realista para poder determinar esas acciones. Y segundo, también tiene que ver cuál es el modelo de desarrollo que queremos nosotros seguir. ¿Queremos reproducir lo que estamos afuera o queremos plantearnos nuestra propia pauta de desarrollo o poder de alguna manera modificar y condicionar esos mercados? Pero cuando Costa Rica se relaciona como país con muchas de esas empresas son tan grandes o más fuertes que nuestro propio país. Sí, don Henry, algunas sí es factible, sí es factible, desde luego. Si no fuera factible estaríamos perdidos, porque en realidad no podemos sobrevivir sin una economía que en gran medida esté orientada por el accionar que organizan los mercados. ¿Y cuál es esa ruta? Mira, considerando el criterio de realidad que nos plantea don Víctor. Lo primero que por lo que tenemos que sostener la plataforma, digamos, de alternativas al desarrollo, yo no hablo tanto de alternativas de desarrollo, sino de alternativas al desarrollo, es una democratización de la economía y una democratización de la política. Sin eso no es posible esa funcionalización de los mercados en función de la reproducción de la vida. ¿Eso qué significa? Que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Por ejemplo, antes decíamos que el Estado no solamente ignora, tiene completamente en abandono 40% de la población o de la fuerza de trabajo que está organizado en torno a organizaciones de economía social y solidaria y que efectivamente permite que en este país no haya una revolución. ¿Y ese cambio cómo se da entonces? Porque serían como las últimas intervenciones. Pero es que ahí hay una pista que es importante y es cómo se diseña esa política, a qué intereses responde, qué tan transparente es el diseño de esa política. Y entonces lo primero que deberíamos pensar en una sociedad democrática es cómo el Estado o quien diseña la política toma en cuenta los intereses. Y entonces a veces implica cambiar una serie de elementos. Por ejemplo, tenemos una junta de notables que le hace un reporte a la presidencia y dicen consultamos al sector empresarial. Pero la pregunta es, ¿a qué parte del sector empresarial se le consultó? ¿A esos pequeños productores o a esos grandes representantes de empresas que no necesariamente están radicadas en Costa Rica? O sea, que hay una discusión, o que esta discusión necesariamente tiene que ver con democracia, tiene que ver con participación, tiene que ver también con el tema cultural. Sin duda. A los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado, sin duda, y ya esto es la cantaleta de este programa, nos quedamos con muchos temas, veremos en qué oportunidad tenemos chance de retomarlos. A ustedes en casa les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.